Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Oremos. Padre bueno y misericordioso, en esta hora te damos gracias por las lecturas de tu palabra, Señor, que ellas puedan transformar nuestra vida, Señor, y que en este día, Señor, que escuchamos tu palabra y la meditación de ella, Padre, podamos ser transformados de nuestros corazones, y que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. El título de la predicación es Sin tacha hacia Dios y hacia los hombres. Nuestro tema central está basado en la misericordia, la humildad y el testimonio íntegro del cristiano como discípulo de Cristo. En este pasaje de San Lucas, capítulo 14, se nos narra un episodio profundamente instructivo. Empieza diciendo que aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. En esta sola invitación encontramos tres historias en una misma escena. Primeramente, la sanación de este hombre hidrópico, la enseñanza sobre los primeros asientos y, en tercer lugar, la parábola del gran banquete. Encontramos entonces estas tres escenas o estas tres historias que podemos ver aquí en este pasaje. En esta ocasión contrastaremos las dos primeras. En ambas se revela con claridad el carácter de Cristo. La primera escena nos enseña que la misericordia está por encima de todo ritual y también está por encima de las interpretaciones que los hombres tienen. La segunda nos muestra que la humildad debe acompañar toda nuestra conducta social y espiritual. Nuestra conducta social debe ser el reflejo de nuestra vida espiritual. Entonces, primeramente vamos a ver la sanación de este hombre hidrópico. Dice el pasaje: he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. La primera escena es una mirada hacia el legalismo. Jesús es invitado a la casa de un gobernante fariseo en día de reposo, pero la invitación no nace del deseo de comunión, sino de la intención de vigilarle. El texto dice que estos le acechaban. Aquí observamos que Cristo, aún bajo el ojo crítico de los religiosos, mantenía una vida sin tacha hacia Dios y hacia los hombres. Sin tacha hacia Dios, porque su motivación siempre fue la de obedecer la voluntad del Padre, y sin tacha hacia los hombres, porque en él no había falta alguna, que inclusive
La lectura anterior a este pasaje que nos toca el día de hoy habla acerca de esto, que aún el gobernante Poncio Pilato no encontraba mancha en Jesús, sino que sabía que aquellos, los judíos, le habían llevado delante de él únicamente por envidia. Entonces podemos ver que este hombre era un hombre intachable, intachable delante de Dios e intachable delante de los hombres. Seguramente nosotros estamos lejos de ser intachables delante de Dios, pero sí podemos mantener una conducta recta delante de los hombres a través de los principios del Evangelio. Tal cosa también la podemos encontrar, queridos hermanos, en el libro de Daniel. Cuando Daniel es acechado, también podemos ver por otros gobernantes que estaban ahí y dijeron, no encontramos en él tacha alguna. Entonces dice, acusémoslo con algo que tenga que ver con su fe o con su religión. Si el mundo quiere acusar a alguien, bueno, tenemos que entender que lo va a lograr. Porque aunque no logre encontrar mancha alguna en algún cristiano que sea fiel y devoto, sí que la puede encontrar en la fe, porque la fe contrasta con la vida que el mundo practica. Y este también es el llamado que tenemos nosotros, primeramente hacia Dios, para que nuestros conceptos realmente sean cristianos, y después hacia los hombres, para que al ver las obras que hacemos, Dios, Cristo, sea glorificado en nosotros. Nuestro testimonio debe depender de los valores cristianos, no de los valores del mundo, porque estos pueden estar contaminados. Así que, hermanos queridos, este tema lo hemos venido hablando en algunas otras ocasiones de maneras informales en nuestras pláticas y quiero recalcarlo aquí porque el texto hace alusión a esto. Y quiero decir que debemos estar muy atentos a que realmente nuestra conducta sea una conducta conforme a la palabra de Dios, porque algunas veces nosotros pensamos que la conducta que tenemos o esperamos de algún cristiano es conforme al Evangelio, y sin embargo, a veces estamos lejos de que sea conforme al Evangelio, sino que hemos sido atrapados y hemos caído nosotros en transformar lo que el mundo piensa que es correcto en algo que en realidad no lo es, y lo hemos cristianizado en cierta manera. Entonces, a veces podemos pensar y podemos reclamar y podemos decir, Jesús lo haría de esta manera, Jesús lo haría así, Jesús lo haría allá, pero nuestra respuesta no va conforme al Evangelio, sino que va conforme a nuestros propios conceptos. Y si nosotros leemos las Escrituras realmente, pues podremos encontrar que nuestros conceptos a veces están equivocados. Así que recalquemos esto, y es importante estar seguros que nuestros conceptos y nuestra manera de conducirnos va conforme al Evangelio que nosotros hemos recibido, porque de otro modo estaremos practicando una religión equivocada, una religión alejada a la buena nueva, tal como lo hacían los fariseos, porque ellos pensaban que todo lo que ellos hacían, profesaban y enseñaban era correcto delante de Dios. Y muchos hombres alababan su manera de enseñar. Muchos hombres alababan también su manera de conducirse. Pero en realidad, cuando Cristo viene y pone en tela de juicio sus conceptos, se dan cuenta que están faltos de la palabra de Dios, que aunque eran eruditos, no habían entendido el propósito principal de la ley de Dios. Así, muchos hoy día hay que se dicen ser cristianos y algunos que en realidad lo son, pero que están contaminados con los pensamientos del mundo y que han tomado esto para ocasión de tratar de llevar una vida conforme a la moralidad del mundo. Y es por eso que el Evangelio y la moralidad del mundo no tienen compatibilidad, porque la moralidad del mundo suele cambiar. La moralidad del mundo suele ir conforme a las necesidades carnales de los hombres. Pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es la misma todo el tiempo. La palabra de Dios es el libro que será abierto
en el día final. Y cuando sea abierto este libro, seremos juzgados según lo que dice este libro. Entonces pongamos atención en esto. En segundo lugar, parte de la misma escena podemos encontrar a este hombre enfermo. Algunos comentaristas dicen que ellos pusieron a este hombre enfermo delante de Jesús para poder tentarle, para poder probarle, para poder acecharle. Y otros comentaristas dicen que el enfermo se puso solo delante de Jesús esperando recibir algo de él. La realidad es que el texto no lo dice. Lo único es que ante Jesús se presenta un hombre hidrópico. Y la hidropesía es una enfermedad caracterizada por la retención de líquidos. Y en la mentalidad judía del siglo I se asociaba con impureza o castigo divino. Hoy día, bueno, tiene otro nombre y está, parece que relacionada con algunos fallos de algunos órganos como el corazón, los riñones, me parece que el hígado también. Y esto hace que los hombres retengan agua. Y obviamente que esta agua que retienen pues no es un agua limpia, ¿verdad? Es un agua sucia, impura. Pero Cristo, al ver a este hombre, no ve la impureza del hombre, sino necesidad. Hermanos, es como Cristo nos mira a nosotros, que realmente estamos impuros delante del Señor. Pero cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, antes de que el Señor vea la impureza que nosotros tenemos y la maldad con la que estamos vestidos, ve la necesidad de cubrirnos con su sangre. Donde otros veían pecado, Jesucristo está viendo una oportunidad de misericordia, tal como lo ha hecho con nosotros. Este hombre también simboliza entonces el alma humana, llena de agua del mundo, que pudre y que enferma, saturada de placeres, orgullo y vanidad. Así estaban estos hombres delante del Señor, inflados de orgullo y de vanidad, llenos de agua, tal como este hombre. Solamente que este hombre se caracterizaba físicamente por la enfermedad, como un hombre inflado, pero ellos también estaban así, acechando. Jesús, en cambio, es el agua viva, tal como lo describe Juan, el agua que limpia, el agua que sacia, el agua que restaura. Así como la hidropesía hacía hinchar el cuerpo, el pecado hincha el alma con deseos que no pueden satisfacer. Solamente Cristo puede vaciar lo corrupto y llenarlo de vida verdadera. Entonces encontramos esto, que estos hombres podían ver la enfermedad de este hombre y le acusaban de pecador, pero no podían ver su propia enfermedad. No podían ver que también ellos estaban hinchados de agua podrida dentro de sí y que necesitaban sanidad, necesitaban la misericordia del Salvador. No lograban ver esto. Así que inmediatamente ocurre lo siguiente, este debate: ¿es lícito sanar el sábado? Es un debate que ocurre en varias ocasiones en los evangelios, con sus propias particularidades. Jesús aquí hace la pregunta nuevamente: ¿es lícito sanar en día de reposo? Versículo 3. Y con esta simple frase toca uno de los temas más debatidos del judaísmo en aquel tiempo. En el siglo I, la ley era interpretada a través de las tradiciones orales de los judíos, pero inclusive ellos también tenían posturas diferentes. Los rabinos discutían constantemente qué cosas se podía hacer en sábado y qué no se podía hacer en sábado. En principio general, en el sábado estaba prohibido trabajar, pero se permitían algunas excepciones bajo el principio de la tradición oral, es decir, el preservar la vida, incluso la de un animal si estaba en peligro inmediato. Por ejemplo, ellos tenían una interpretación talmúdica de dos hombres que habían sido intérpretes de la ley. Una interpretación decía: si un animal cae en un pozo, se le puede proporcionar comida y agua para mantenerlo vivo, pero no se le puede sacar a menos que esté en peligro de muerte. Esta interpretación estaba atribuida a la escuela Shammai, que era una escuela estricta. Y había otra postura que decía lo siguiente: sin embargo,
si es posible sacarlo sin violar el descanso, se permite hacerlo. O sea, si ellos podían hacer una obra de misericordia sin violar el descanso, se permitían hacer. Esta interpretación era de otra escuela, Hillel, que era una escuela más compasiva y práctica. Esto muestra que existía un debate abierto también aún entre los judíos que eran fariseos, o sea, que eran de lo mismo. No solamente había debates entre los saduceos, herodianos y demás, sino dentro de la misma escuela de fariseos había debate. El primer maestro, Shammai, de interpretación rígida, ponía el peso del cumplimiento literal del mandamiento, mientras Hillel, de un corazón más misericordioso, consideraba el propósito de la ley moral. Entonces Jesús estaba alineándose aquí al principio de Hillel. La compasión está por encima del ritual, pero lleva aún más lejos. Sanar a una persona para Cristo es infinitamente más valioso que rescatar a un animal, lo que deja en claro que la vida de los hombres es mayor que la de los animales. Y Jesús lo dice claramente, citando o aludiendo a otras fracciones de la palabra de Dios. ¿Qué hombre habrá de vosotros? Eso está en Mateo 12, 11 y 12. Que tenga una oveja, si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, ¿no le echarán mano y la levantará? Pues ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? La misericordia, no el formalismo, es el verdadero cumplimiento de la ley. Es interesante que esta escuela que está siguiendo Jesús en este sentido, aunque podemos ver que su interpretación todavía va más allá que la de Hillel, aunque se alinea un poco, es la escuela que seguía Gamaliel el fariseo, a quien el apóstol Pablo había educado en la ley. Podemos ver esto, que la misericordia entonces de Dios es mejor, no el formalismo, el verdadero cumplimiento de la ley. Aquí, hermanos, se cumplen algunas afirmaciones que también los reformadores solían explicar. La restricción que nuestro Señor Jesús pone en los requisitos del cuarto mandamiento se basa en la Escritura, en la razón y en el sentido común. El día de reposo fue hecho para el hombre, para su beneficio, no para hacerle daño. Está hecho a favor del hombre, no está en su contra. Cristo muestra que hacer misericordia en sábado no quebranta el mandamiento, sino que lo honra. Dios agrada cuando la compasión supera el ritualismo. Sin embargo, hermanos, debemos observar este principio con un total equilibrio y no malentender las palabras de Cristo. Jesucristo no se estaba revelando, Jesucristo no estaba llevándoles la contra únicamente a estos hombres, sino estaba enseñando lo que realmente significa el texto, lo que Dios quería que los hombres entendieran. Porque hay muchos hombres que traspasan a veces la libertad cristiana y los límites en el día santo, convirtiéndolo en un día de entretenimiento o en un día en el que se tiene indiferencia. Pero Jesús nunca sacó el sábado, bueno, en este caso no sábado, sino el reposo de la ley. Le dijo que ya no era vinculante, sino que enseñó su verdadero propósito. Así que debemos de ver algunas aplicaciones prácticas de lo que corresponde al día de reposo, porque algunos hoy día dicen, no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes. Y es cierto que Dios está en todas partes, pero el día de reposo fue hecho para encontrarnos con Cristo de una manera especial. Así que quien no guarda el día de reposo, no quiere encontrarse con Cristo, no desea a Cristo, detesta a Cristo. Y la señal que está mandando es que está a punto o es ya enemigo de Cristo. Negarse a congregarse cuando hay oportunidad es quebrantar el espíritu del día de reposo. Otros también pueden decir, no voy a ofrendar o diezmar, prefiero ayudar a los pobres. Pero esto también es un error espiritual.
porque no se trata de reemplazar un deber con otro, sino de obedecer a ambos. Jesús dijo en una ocasión, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los cristianos deben ayudar a los necesitados, pero también producir con un corazón frutos, frutos buenos para su congregación, sosteniendo la obra de Dios. Y todo esto también es algo espiritual, queridos hermanos, porque a veces nosotros pensamos que el dinero, las cosas materiales, no son espirituales, cuando el Señor en realidad nos ha dicho a nosotros que seamos buenos administradores. ¿De qué? De todo lo que tú tengas. No solamente de tus capacidades, no solamente del servicio, sino de hacer posible que la palabra de Dios sea llevada a todos los lugares. Debemos evitar el juicio de la religión, porque incluso una iglesia puede equivocarse si deja de actuar con misericordia. La verdadera espiritualidad no está en la apariencia, sino en el amor que obra en justicia y en verdad. Así que debemos tener un equilibrio nosotros como cristianos en todo esto que nosotros hacemos. Debemos de marcar este equilibrio en el sentido de lo que dice la ley del Evangelio. En este sentido es que debemos de guardar tal equilibrio. No estamos hablando de un equilibrio como el mundo o los hindús lo perciben o los místicos lo profesan, sino este equilibrio está centrado en el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, encontramos la segunda escena que también corresponde a este texto, de aquellos que buscan los primeros asientos, versículos del 7 al 11 del capítulo 14. Versículo 8 dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Así que la enseñanza de Jesús empieza con la humildad. Jesús observa cómo los invitados buscaban, dice el pasaje, los primeros lugares en la mesa de una situación social simple. Se extrae una enseñanza externa, la humildad en la conducta cristiana. Algunos reformadores comentaban que el Señor lleva la ética del reino incluso a los modales, mostrando que la fe también se refleja en el trato y en las buenas costumbres de los hombres. Evidentemente, hermanos, que el Evangelio también va a cambiar nuestras costumbres. Por ejemplo, hermanos, algunas cosas que a mí me ha tocado ver en la experiencia es que hay personas que probablemente no tienen una educación profesional, y cuando llegan al Evangelio, inclusive, esa parte es transformada en ellos. Me ha tocado ver personas que a lo mejor y con dificultad terminaron la primaria y a veces leen mucho mejor que una persona que tiene una carrera universitaria. De verdad, o sea, cómo el Evangelio transforma nuestras vidas, nuestros modales, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de interactuar con la sociedad. Da capacidades extraordinarias. Y aquí podríamos aplicar lo que hemos aprendido, buscar primeramente el reino de Dios. Las cosas adicionales vienen por añadidura o son consecuencia de tener una relación con Dios profunda. Es decir, hermanos, que se va a notar el cambio en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces aquí el Señor nos manda a que podamos vivir con prudencia y con sabiduría delante de los hombres. Jesús no nos está llamando a que nos hagamos monásticos, no nos está llamando al aislamiento. Inclusive, hermanos, aquí creo que es un buen llamado para llamar a tener buenas relaciones a aquellos que batallan con esto, que debemos procurar hacerlo con prudencia y con amor. El creyente debe aprender a vivir con todo tipo de personas, de todas las clases sociales, con sabiduría y con discernimiento. Vamos a leer un pasaje para expandir nosotros esta idea. Este pasaje lo encontramos en Colosenses, capítulo 4.
Versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, pues nosotros podemos encontrar aquí en esta porción de las Escrituras cómo es que se nos manda a nosotros a poder vivir en medio de esta generación. Entonces, vemos aquí el mismo ejemplo en el Evangelio según San Lucas, Jesús participando en comidas con fariseos. También sabemos que participó en comidas con publicanos, con personas ricas e influyentes. Su presencia en estas mesas no significaba la aprobación de sus costumbres, sino una oportunidad para testificar. Así también nosotros debemos aprender a comportarnos con propiedad y santidad en cualquier ambiente en el que nosotros seamos llevados. ¿Cómo debemos convivir con un hombre rico e influyente, por ejemplo, como lo está haciendo aquí Jesús? Evidentemente, estos hombres tenían una vida moralmente aceptable. Y no digo que los ricos sean perversos de manera general o absoluta o total. O sea, debe de haber ricos piadosos. En las Escrituras encontramos gente rica que es piadosa. Pero mayormente, por el mundo en el que vivimos, los ricos tienen algunas costumbres que son bastante extrañas, que sin duda ofenden a Dios. Pero nosotros deberíamos juntarnos con ellos cuando tengamos la oportunidad, con toda propiedad al hablar, con respeto, con serenidad, mostrando que nuestra confianza no está en su posición, sino en Dios. Igual podemos ver esto en el Antiguo Testamento, cómo los hombres de Dios pudieron tener conversaciones con reyes. Podemos citar a José probablemente, un hombre que venía de la cárcel y que fue llevado después delante de la presencia del rey. Y supo interactuar con él con propiedad, con respeto y con serenidad. Entonces podemos encontrar que nosotros podemos participar hasta cierto punto, como Jesús al compartir la mesa en casa de aquel gobernante fariseo, pero sin dejarnos arrastrar por sus estilos de vida, comentarios o sus valores. Nuestra convivencia con ellos no debe ser únicamente por placer o por conveniencia, sino solamente si es necesario, por razones legítimas, por razones de trabajo, de servicio o de un propósito espiritual. El creyente debe saber poner límites, porque muchas veces las costumbres del mundo ofenden al Dios Santo. Por eso la prudencia cristiana consiste en saber vivir en santidad en medio de un mundo que busca hacernos ir en contra de la ley de Dios. Estamos llamados no para aislarnos del mundo, sino para brillar dentro de él. Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, porque es típico que en muchas ocasiones se hacen acepción de personas, tanto de los niveles a lo mejor de pobreza o clase media o clase alta, porque la gente a veces no se quiere juntar, a veces inclusive la gente pobre tiene envidia a veces de la gente rica, y eso tampoco lo manda el Señor, no manda que hagamos eso. A veces los pobres, es que la realidad es que se quieren seguir juntando con pobres, cuando la palabra de Dios nos manda a juntarnos con todo tipo de personas sin mirar su condición social. Y también, ¿verdad? Los ricos a veces quieren juntarse únicamente con los ricos, cuando también la Escritura nos manda a tener interacción con todas las personas. Pero pongamos atención en la raíz de esta humildad. No solamente es porque es un mandamiento, no solamente es porque es alguna regla de la iglesia, sino que la raíz de la humildad debe ser la reina de las virtudes cristianas.
que nace del conocimiento correcto de Dios y no de uno mismo. Porque los hombres de Dios fueron humildes, no en el sentido de pobreza, porque a veces confundimos la palabra humildad con pobreza. A veces tiene que ver con ello, pero no siempre. La humildad tiene que ver con la sencillez, con el reconocimiento de nuestra condición delante de Dios. Abraham era un hombre muy rico, no hay duda de eso, y a la vez era un hombre humilde, porque él dijo, soy polvo y ceniza. No dijo, soy un hombre rico y tengo a mis pies a tantas personas y tengo tanto, sino dijo, soy polvo y ceniza. Moisés fue catalogado como el varón más manso sobre la tierra. David no se envaneció en su corazón, él mismo lo dice en uno de los salmos. Y Pablo se pone el título del primero de los pecadores. El más grande apóstol se pone como el primero de los pecadores. El desconocimiento de sí mismo, de Dios y de Cristo, es el verdadero secreto del orgullo. Esto lo dice el obispo J.C. Ryle, que cuando nosotros no conocemos lo que somos, cuando no conocemos a Dios y cuando no conocemos a Cristo, allí tenemos el secreto del orgullo. Así que este pasaje nos está llamando a que no busquemos los primeros lugares, ni los aplausos, sino agradar a Dios y servir con sencillez. Porque el texto remata diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Deberíamos hacer memoria nosotros de esto. Si en alguna ocasión hemos sido humillados por ser soberbios o si hemos sido enaltecidos por ser humildes. El mundo enseña a subir por mérito. Cristo enseña a depender de la gracia. Y quien aprende a tomar el último lugar recibe la invitación del maestro, amigo, sube más arriba. El cristiano debe tener dos direcciones de fidelidad, sin tacha delante de Dios, guardar su día, obedecer su palabra, servirle con gratitud y también sin tacha delante de los hombres, mostrar misericordia, vivir humildemente y reflejar a Cristo. Nuestro testimonio debe partir de la devoción hacia Dios y manifestarse ante los hombres para que miren a Cristo en nosotros. El mundo observa nuestras acciones, que al vernos ellos puedan decir lo mismo que los enemigos de Daniel dijeron, no hallaremos contra este hombre ocasión alguna, si no lo hallamos en la ley de su Dios. Que esa sea la única forma en la que nos puedan recriminar a nosotros algo. En cada comida, en cada conversación, en cada día de reposo, Cristo nos invita a mostrar un corazón transformado, que nuestras vidas sean testimonio sin tacha hacia Dios y hacia los hombres, que los hombres vean a nosotros en Cristo que sirve, que sana, que se humilla. El que se humilla será enaltecido, Lucas 14:11. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que podamos aprender estos dos valores, Señor. Que los hombres están antes, Padre, que los animales, Señor. Y esto no solamente tiene que ver con los animales, sino el valor que tú le has dado al hombre. Y que a pesar de la condición del hombre, tú le has mirado con misericordia, que así también nosotros aprendamos a mirar con misericordia. Y también que permanezca la humildad en cada uno de nosotros, de manera que te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén.